Hola, feliz semana. Bienvenidos y bienvenidas a Ahora. El 1 de enero del próximo año se posesiona el alcalde electo Carlos Fernando Galán. ¿Cómo le queda la chequera a ese nuevo gobierno distrital? ¿Qué tanta maniobra tendrá para ejecutar las obras que prometió en campaña y lo que venga en el camino? Hoy justamente se está debatiendo en el Consejo de Bogotá el presupuesto que propuso la actual administración, presupuesto que incluye funcionamiento y pago de deuda. En el programa de hoy queremos saber cómo quedan las finanzas del distrito para los próximos 4 años. Para empezar, nuestro dato. El distrito radicó en el Consejo un proyecto de acuerdo para el presupuesto de 2024 por 33.2 billones de pesos. Analizaremos este y otros datos con voces expertas. Antes, titulares de otras noticias de Bogotá. Salvatore Mancuso, aceptado en la JEP, vincula al expresidente Uribe con masacre en El Aro. Mujeres denuncian un presunto abuso policial y acoso sexual en el barrio San Bernardo. Detalles en minutos. En el Consejo de Bogotá se debate sobre la solicitud de presupuesto para el próximo año de la actual alcaldía. Estos recursos serán los disponibles para el alcalde electo Carlos Fernando Galán. Gracias por acompañarnos tanto al mediodía como en la noche. Hoy con nosotros la doctora Adriana Francisca Salinas Esteban, es politóloga, es doctora en economía. Doctora Salinas, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Volvamos a nuestro dato inicial. Decíamos que la administración actual deja radicado un proyecto en el Consejo de Bogotá para el presupuesto del próximo año, del primer año de la administración Galán. Y ese presupuesto supone recursos por 33.2 billones de pesos. Ese dato nos lo proporciona la Secretaría de Hacienda. Es un dato que tiene que ver con un presupuesto que, por supuesto, el Consejo podrá hacer modificaciones. Ahorita lo desglosaremos, pero siempre cuando tenemos una cifra global, doctora Salinas, preguntamos, ¿esto es mucho o esto es poco? Pues si lo mira uno frente al presupuesto de la vigencia 2023, aproximadamente son 2 billones de pesos más. ¿No? A ver, en principio en economía los recursos siempre son escasos, ¿no? Entonces podríamos decir que para todas las necesidades que necesitamos atender, siempre los recursos son escasos. Pero Bogotá tiene una solvencia, digamos, frente a las finanzas y una autonomía financiera interesante que nos permite manejar este tipo de presupuestos, ¿no? Si miramos un poquito hacia atrás, lo que teníamos era 25.3 billones de funcionamiento, para Bogotá 3.9 billones, se estaba dando cifras del país, 3.9 billones de funcionamiento, eso equivale más o menos al 12.3% de la vigencia que estamos terminando. Deuda tuvimos 1.6 billones, eso equivale al 4.9% de endeudamiento, y en inversión tuvimos 26.1 billones, que da el 82.2%. Antes de entrar al aire te comentaba un poco que Bogotá tiene una dinámica, digamos, en esta distribución diferente al país. ¿Por qué? Si miramos el presupuesto del 2023 del país, el presupuesto general de la nación, lo que tenemos es que tuvimos en funcionamiento 25.3 billones, o sea, el 62.2% en funcionamiento, y fíjate que en Bogotá para funcionamiento fue el 12.3%. En deuda de la nación tenemos 19.2%, el presupuesto se va destinado a la deuda, mientras que en Bogotá, como ya les mencioné, 4.9%. E inversión 74.2, lo que equivale al 18.2 del presupuesto general de la nación, mientras que Bogotá claramente está por encima de ese porcentaje de inversión. Estamos hablando que para la vigencia del 2023, Bogotá asignó 82.8% del presupuesto en inversión, ¿no? Y eso, pues, a futuro lo que se espera cuando se hace inversión, es decir, formación bruta de capital, lo que se espera es que parte de lo que se ha presupuestado en deuda, ¿cierto?, que es para financiar proyectos de inversión, después se recupere, porque el ciclo económico te lo va a permitir. Has generado inversión, formación bruta de capital, y por tanto después vía impuestos podrás recuperar, ¿no? O sea, no escucharemos en Bogotá eso que dicen todos los alcaldes cuando llegan, que es que encontró la olla, o los presidentes que dicen que encontraron la olla raspada o que no tienen capacidad de endeudamiento para emprender sus propios proyectos. Mira, yo creo que Bogotá
Bogotá en ese sentido es, como ya les mostraba, un poco atípico al país, ¿no? Yo creo que ya se nos ha vuelto un poco la muletilla, cada uno de los presidentes siempre dice, encontré desfinanciado. Yo no diría desfinanciado, yo diría que hay unas prioridades que se asignan de una forma diferente, ¿no? Entonces, cada gobierno, en últimas podríamos decir que los presupuestos públicos son el programa de los gobiernos en cifras, ¿no? Eso es lo que hace, es una herramienta de gestión fundamental en la administración pública, pero un presupuesto es eso, el programa del gobierno en cifras. Claramente, cuando tú miras el gobierno anterior, habrá cosas que tú no le hubieses destinado, el nuevo gobierno no le hubiese destinado Pero el gobierno que tiene que pagar eso que hizo el mandato anterior. Claro, porque nosotros tenemos obras en Bogotá que no podíamos financiarlas en un solo periodo de alcalde, ¿no? Entonces son obras que implican vigencias futuras, son obras de largo aliento, pero que de verdad la ciudad necesita, ¿no? No podemos ser la ciudad de una densidad poblacional como Bogotá sin un transporte público masivo, ¿no? Entonces estamos lejos, rezagados, digamos, es más, rezagados en América en este tema y es necesario hacer esa inversión. Por supuesto, eso afecta en calidad de vida, pero también afectará en la medida en que Bogotá se vuelve una ciudad más competitiva, ¿no? Entonces, la deuda bien manejada es importante. Mal manejada no genera el efecto del multiplicador fiscal que siempre queremos con la deuda pública y por tanto, digamos, una deuda mal manejada es un desastre, ¿no? Confiamos que la siguiente administración pues va a tener en la cartera de la Secretaría de Hacienda una persona, una mujer muy, muy competente que conoce las finanzas nacionales y que seguramente va a hacer un muy buen papel, ¿no? Entonces, allí el endeudamiento será bien importante. La voz de la doctora Salinas, más adelante incorporaremos a esta conversación otra voz autorizada y en el siguiente informe hay un poco de contexto para entender cómo es que funciona este asunto de las finanzas del distrito de Bogotá. El presupuesto de Bogotá es un presupuesto muy superior al que tienen la mayoría de los municipios y distritos del país. Por supuesto, es la ciudad con mayor población, con mayor dinamismo económico. Presentamos ya en los primeros días del mes de noviembre, como está estipulado en la norma, el presupuesto para el año siguiente. Y el Consejo tiene hasta medianoche del día 9 de diciembre para hacer la aprobación final de este presupuesto. Es normal que el alcalde saliente sea el que proponga el presupuesto del primer año de la administración del alcalde entrante. Puede sonar un poco complejo y puede ser algo que para la ciudadanía sea como complicado de entender, porque quiere decir, y efectivamente así es, que al alcalde entrante le toca empezar a gestionar recursos y un presupuesto con unas prioridades del gobierno anterior. Todos los alcaldes del país se enfrentan a esa paradoja, a esa tensión. Empezar a implementar algo que ellos no propusieron. Más o menos estamos hablando de un incremento de 3.2%, una cifra histórica para las administraciones de las alcaldías en Bogotá, y esto se hace con el fin de poder culminar con ese plan a 6 meses que dará la apertura a nuevas formas de inclusión social, seguir continuando con los proyectos, la inversión del metro. Es un incremento pues que no es muy alto considerando la inflación, pero es un incremento que es suficiente para atender todas las cosas recurrentes y necesarias básicas de la ciudad. Y adicionalmente es importante mencionar que 12% de los ingresos corrientes de libre destinación van destinados a los fondos de desarrollo local, es decir, se van a ejecutar en las localidades de la ciudad, en las 20 localidades de la ciudad. Por más que tengamos algunos de esos recursos comprometidos por proyectos de largo aliento, de infraestructura que implican inversiones de muchos años, en realidad el presupuesto de la ciudad es un presupuesto muy grande, muy generoso. En materia de recursos nos damos cuenta que siempre van a ser insuficientes porque las necesidades de un territorio de más de 9 millones de personas son muchas y son difíciles de abarcar de manera holística, pero definitivamente pues la apuesta es tratar de llegar a ese punto de optimizar los recursos y hacer mucho más con menos. En
relación con nuestro nuevo alcalde, considero que él tiene una muy bonita oportunidad de seguir construyendo sobre lo construido y si no es necesario asignar mayores recursos, por lo menos gestionarlos mejor para hacer más evidente la seguridad de nuestros ciudadanos, que creo que eso es algo que hoy estamos pidiendo a gritos. Sigue siendo un volumen de recursos muy importante el que está a disposición del alcalde y sin duda el que sea suficiente no dependerá más bien de la calidad de la gestión y no tanto de la disponibilidad de recursos porque los tiene. Sumamos a esta conversación al profesor John Jairo Cuéllar Escobar, quien es economista, es profesor, es investigador de la Universidad Central. Profesor Cuéllar, bienvenido. Yamit, muchas gracias por la invitación. Hola Francisca, un gusto que estemos aquí. La doctora Adriana Francisca es investigadora de la Universidad Javeriana de Bogotá. Veíamos el dato global del presupuesto, ahora desglosemos qué tanto de ello es inversión, qué tanto de ello es funcionamiento, qué tanto de ello es deuda. El 80% inversión, 26.36 billones, 14% en funcionamiento, lo que equivale a 4.65 billones, y para el servicio de la deuda el 6% del presupuesto, es decir, 2.16 billones. Es lo que uno guarda como distrito para poder pagar las deudas en las que incurrió. Este dato o esos datos provienen de la Secretaría de Hacienda y son los que tienen estimados para 2024. Profesor Cuéllar, su análisis. Bueno, este presupuesto está bastante enfocado en la inversión social. Esa ha venido siendo una prioridad y podemos decir que en ese sentido pues, ha sido un presupuesto muy consecuente con los planteamientos de campaña y lo que ha desarrollado durante su gobierno la alcaldesa Claudia López. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de ese rubro de inversión que se ve muy grande, también está enmascarado un poco parte del presupuesto de funcionamiento. Hay que recordar que técnicamente lo que se considera inversión es aquello que contribuye a la formación bruta de capital o también desde el punto de vista social, por ejemplo, el incremento del capital educativo, del capital humano de la población de la ciudad. Entonces, si realmente se mira con cuidado las partidas que integran ese rubro de inversión, el gasto de funcionamiento es un poco más alto, ¿sí? Porque, por ejemplo, se cuenta como parte de la inversión presupuesto destinado a la operatividad de varios de los programas sociales, se cuenta dentro de la inversión las transferencias que se hacen en el marco de algunos de los programas sociales que está desarrollando la alcaldía y en rigor, digamos, desde un punto de vista técnico, eso en realidad vendría a corresponder a funcionamiento. Entonces, en realidad el funcionamiento es un poco más grande, pero sin duda hay una concentración fuerte en inversión sobre todo de carácter social y es algo importante a largo plazo para la ciudad. Y eso de estar enmascarado o estar un poco camuflado ahí, ¿ese concepto lo comparte usted, doctora Adriana? Yo creo que es algo común en las finanzas públicas del país, ¿no? Esto no es solo en Bogotá, a nivel territorial, a nivel departamental, a nivel de otras ciudades se ve, especialmente por ejemplo con transferencias de funcionamiento. Muchas de las transferencias de funcionamiento que deberían ir, transferencias para inversión que deberían ir a inversión, se terminan destinando, por ejemplo, en educación a pago de maestros, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo con que se paguen los maestros, pero tenemos que tener una adecuada clasificación presupuestal. Claro, pero cuando uno le dicen inversión está pensando en que hay nuevos proyectos, en que eventualmente no es para pagar nóminas y entonces ahí sí podría haber técnicamente una diferencia. En general, insisto, digamos, esto no es solo un problema de Bogotá, sino es un problema en general de las finanzas públicas, tanto del presupuesto general de la nación como a nivel de transferencias, ¿no? Varios investigadores se ha venido hablando desde hace tiempo de este tema y de sincerarlo y continuamos, digamos, con el mismo problema. No hemos logrado ajustar realmente nuestros presupuestos a lo que efectivamente es un presupuesto de inversión, que como bien no lo decía el profesor, es formación bruta de capital, ¿no? Y el efecto que discutíamos ahorita del multiplicador fiscal, o sea, si esa inversión realmente no es inversión, no es formación bruta de capital, ese efecto del multiplicador fiscal, que lo que nos quiere decir es que el impacto que se hace cuando se gasta en inversión se magnifica, es más allá del valor de lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? O sea, entonces, si se invierte 100 pesos en el metro,
obtienen mucho más por todo el movimiento económico que Claro, genera en su inversión. obtenemos en el corto plazo un impacto en el empleo porque tenemos empleo directo, empleo indirecto por todo lo que necesitamos contratar para poner en marcha ese proyecto, y a largo plazo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una infraestructura que permite la facilidad y la movilidad de los factores en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es importante, pero también estoy de acuerdo con lo que señalaba mi colega al respecto. Profesor Cuéllar, profesora Salinas, veamos el desagregado por sectores. Ese presupuesto global, ¿cómo se puede mirar en términos de sectores en el distrito de Bogotá? Son datos también proporcionados por la Secretaría de Hacienda. Los sectores con menor presupuesto para inversión del 2024 son estos: seguridad, convivencia y justicia, Hacienda, ambiente, desarrollo económico y turismo, planeación, gestión pública, mujer, organismos de control y gestión jurídica. Estamos hablando de unos sectores que suman, entre todos los que acabo de mencionar, 1.7 billones de pesos. Y resulta particularmente sorprendente, profesor Cuéllar, aquí lo digo como ciudadano, porque aquí están algunos de los asuntos críticos de la ciudad. Sí, así es. Es claro que el rubro destinado a seguridad pues es bastante bajo comparado con los otros rubros que integran el presupuesto para la ciudad, y es algo que genera preocupación en la coyuntura actual que estamos viviendo, donde no es un secreto que la ciudadanía está muy preocupada por la situación de seguridad que se está registrando en la ciudad, y obviamente queda sorprendida de ver que el presupuesto pues contiene un rubro pues relativamente pequeño destinado a esto, que es una preocupación generalizada en la ciudad de Bogotá. Veamos el otro dato, el que tiene que ver con los sectores que sí tienen los mayores presupuestos asignados. Aquí están. Este es el otro dato proporcionado por la Secretaría de Hacienda del distrito. Verán ustedes que ahí hay otros sectores, por ejemplo, de la infraestructura, que tienen otras asignaciones presupuestales. Está movilidad, por ejemplo, está educación, está salud, integración social, y el de movilidad es el que tiene el mayor presupuesto, 28% del total. Educación el 25%, salud el 15%, integración social el 8%, hábitat el 8%, gobierno el 7%, cultura el 3%. Y los otros sectores que acabamos de mencionar, como las cenicientas del presupuesto, suman el 6% del total de los 26,36 billones de pesos. Puede parecer injusto, doctora Salinas, que eventualmente este presupuesto asignado no necesariamente corresponda a lo que haría el gobierno entrante, a las prioridades que le pudiera haber asignado el gobierno entrante. Sí, digamos, eso pasa también a nivel nacional, porque cuando hay cambio de gobierno, ¿no? El anterior gobierno es el que deja por cruces de periodos, pero luego se pueden hacer algunas modificaciones y algunas adiciones presupuestales, ¿no? Desde el presupuesto pasado se estaba debatiendo el problema de reducción de seguridad en Bogotá, de asignación de presupuesto, se ha venido recortando, y esa es una de las necesidades cuando uno mira la encuesta de Bogotá, cómo vamos, y la percepción ciudadana sobre el tema de seguridad. Es importante resaltar que hay un descontento ciudadano frente a eso. Creo que más que descontento es una realidad. Todos hemos oído a alguien cercano que lo robaron, lo atracaron. Básicamente lo que cuando uno mira cifras, lo que ha aumentado es el hurto, ¿no es cierto? Entonces, un poco la apuesta es meter más en formación de capital social para de esta forma contrarrestar la inseguridad, ¿no? Pero claramente no solo con esto podremos combatir la seguridad. Es súper importante, por supuesto, que la formación de capital no es solo capital físico, sino también capital humano. Y eso es algo que yo creo que Bogotá ha venido enseñando al país y tenemos que seguir por esa ruta, pero definitivamente en temas de seguridad yo creo que es una necesidad acuciante que dentro de las propuestas de campaña del alcalde electo estaba, digamos, el tema de seguridad, ¿no? Le pregunto, quisiera desglosar con ustedes dos rubros de estos, que son los que más presupuesto tienen. Profesor Cuéllar, cuando uno habla de educación, ¿de verdad está pensando en más universidad o más sedes educativas, más colegios, más bilingüismo, o está pensando sobre todo en pagar salarios? Porque es que esas son dos cosas distintas.
Bueno, ambas cosas evidentemente son necesarias. Una planta de buenos profesores que estén suficientemente remunerados y adecuadamente incentivados es fundamental para garantizar la calidad del servicio educativo, pero también no se nos olvide que Bogotá está desarrollando un programa muy importante de financiamiento de la educación superior de una porción significativa de jóvenes que están accediendo, la gran mayoría de ellos por primera vez en el contexto de sus familias, a la educación superior, y esto va a tener unos réditos sociales muy importantes. Yo quisiera rescatar algo que decía mi compañera de panel relacionado con la valoración que se hace de los efectos y de los impactos que tienen muchos programas de gasto. Es una realidad que en Colombia, a todos los niveles, al nivel nacional, al nivel de las entidades territoriales, tenemos una debilidad muy marcada, una debilidad manifiesta en lo que se refiere a la evaluación de los impactos que generan los programas. Se piensa mucho en la discusión política, en la definición de cuál va a ser el programa, pero cuando se implementa, muy poco se hace para la medición de sus verdaderos impactos. Hay algunas técnicas como el costo-beneficio, las mediciones de impacto que se utilizan presupuestalmente para evaluar los programas de gasto público, pero realmente en Colombia estamos en mora de hacer eso. Y eso nos daría una idea mucho más amplia, ¿sí? Porque a veces cuando usted circunscribe a variables estrictamente financieras, el considerar si un programa de gasto público es válido o no, se están perdiendo de vista otras cuestiones. Cuando se hace una evaluación desde una perspectiva pública, lo que se busca es tratar de identificar impactos que exceden, por ejemplo, lo que uno directamente puede ver. Un programa de gasto centrado en movilidad tiene unos impactos urbanísticos, ¿sí?, que son muy importantes y que muchas veces no son tenidos en cuenta. Entonces, si sumamos todas esas variables, ¿sí?, pues digamos se puede tener una justificación mucho mejor de la razón de ser de estos programas que se están implementando. Y sobre el rubro de gobierno, que supone 1.8 billones de pesos, supone el 7% del total, profesora Salinas, mi pregunta es, ¿eso es alto? ¿Es porque de ahí dependen las alcaldías locales? ¿O qué podría explicar que gobierno tuviera, ese sector gobierno tuviera ese porcentaje más allá, por ejemplo, del de seguridad, que es otro sector distinto? Bueno, en gobierno también yo creo que ellos están poniendo parte de las localidades, pero adicional también yo creo que ahí es importante resaltar que en gobierno una adecuada administración también es necesario. O sea, no es malo dedicarle dinero a la administración. Lo que pasa es que hay que dedicárselo bien, adecuadamente. Ahora, entre más transparencia tengamos, a veces estos sectores, a veces englobados, no nos llevan al detalle, ¿no? Y tener trazadores de los presupuestos, lograr ir desde el decreto de liquidación y luego ir mirando todo, a veces es una travesía ciudadana. Si usted como ciudadano quiere hacer, digamos, como una ruta, es difícil llegar, ¿no? Encontrar el dato, es bien difícil, ¿no? Entonces, aquí también sería pues muy importante que el nuevo gobierno avance en todas las herramientas de presupuestos ciudadanos, ¿no? Los presupuestos ciudadanos son presupuestos amigables, traducidos al ciudadano, para que el ciudadano cada vez que vaya una cifra de estas pueda entender, bueno, qué es lo que tenemos ahí, qué es lo que se está gastando y si efectivamente esa plata cuando yo voy a la junta administradora local o cuando yo me dirijo a la alcaldía local, tenga claro cuál es el volumen de eso, ¿no? Entonces, creo que también sería bien importante que Bogotá avanzara en todo lo que tiene que ver con los presupuestos ciudadanos, precisamente para eso, para que los colombianos y los ciudadanos, los bogotanos, podamos tener un dato mucho más claro de cada uno de estos sectores, ¿no? Profesor Cuellar, ahorita cuando le preguntaba por o si infraestructura o salarios, no es porque crea que una cosa es más importante que la otra. Me pregunto es porque a veces cuando hay presupuestos le dicen, no, vamos a crecer el presupuesto en no sé cuánto, pero no le dicen a uno, no le desglosan, como dice la profesora Salina, cuáles son en qué es que se va a gastar eso. Si es que de verdad eso va a permitir, por ejemplo, en el caso de salud, vemos que el 15% será para ese sector de salud, pero no sabemos realmente cuánto de eso supone nómina y si es que de verdad va a haber inversiones en actualizar la infraestructura de salud del distrito. Bueno, reitero el concepto que señalaba hace un momento.
en la medida en que es importante superar, digamos, la idea de centrarnos únicamente en las cifras para mirar los impactos, ¿sí? A veces, si un programa está bien diseñado, está bien gestionado, con recursos relativamente pequeños se pueden alcanzar unos impactos importantes en materia de política pública. Yo creo que es algo que tenemos que ir mejorando. Como mencionaba, tenemos una falencia muy seria y hay que trabajar en eso para garantizar que con los recursos que se estén destinando se pueda hacer lo mejor posible, ¿sí? Y en eso nos hace falta. Muy bien. Yo quiero aquí decir algo y concuerdo totalmente contigo. Cuando uno ve el informe que dejó la alcaldesa, ¿no? Cuando uno ve la presentación que está colgada ahí en esta página especial para mirar, ve uno cantidad de personas atendidas en cada uno de los programas, en Manzana del Cuidado, en Jóvenes a la U, etcétera, etcétera, pero no están relacionados con los recursos, ¿no? Y es un poco... No están cruzadas esas dos variables. No están cruzadas esas dos variables en el informe, ¿no? En la presentación que está ahí, que todos podemos acceder. Entonces, uno mira cifras, mira porcentajes de personas atendidas, que está muy bien, pero lo ideal es que al lado tuviésemos... cuánto recurso se fue para atender esto y así avanzar más en el impacto, ¿no? No tenemos esto, no tenemos esta cultura y es muy importante porque efectivamente si administramos bien los recursos podemos llegar a mucho más, ¿no? El impacto puede ser mejor. Mi abuelita decía un dicho, este no es técnico ni nada, pero mi abuelita decía, de granito en granito llena la gallinita el buchecito, ¿no es cierto? O sea, cada peso adecuadamente invertido pues va a mejorar la condición de la vida de muchas personas, ¿no? Entonces creo que sí es importante y comparto totalmente la inquietud de mi compañero de panel. Sin duda, ahorita veremos un poquito el asunto de la ejecución. Ese es el siguiente dato que abordaremos con nuestros invitados. Por ahora vamos con las noticias que prometimos al inicio de esta emisión. Sigue la tensión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por las declaraciones que lo incriminarían en la masacre de Laro, en Antioquia. El expresidente busca una audiencia para rendir versión libre sobre el paramilitarismo. Mauricio Pichot tiene los detalles. Buenas tardes, Yamid. Son múltiples los señalamientos que hizo el señor Salvatore Mancuso en relación con la eventual responsabilidad del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos hechos. Dijo también Mancuso Gómez que él y las autodefensas estuvieron como operativos de la fuerza pública entre el año 1989 y el 2004. Más detalles acá en la siguiente nota. Mancuso también contó ante los magistrados de la JEP los detalles de cómo se planeó y llevó a cabo la masacre. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro. El hoy expresidente respondió y además hizo señalamientos. La sesgada JEP publica una nota para acusarme del conocimiento del Aro. Mezcla al bandido de Mancuso, a Pedro Juan Moreno, al general Iván Ramírez, con quien no tuve relación directa, al coronel Suárez, comandante Córdoba 1995 hasta agosto de 1996, que niega que se hubiera reunido con Mancuso y conmigo, para sugerir que yo tendría conocimiento de que iban a realizar la masacre, sucedida a finales de 1997. Irresponsable JEP no examina hechos opuestos a versión de Mancuso. Todo para darle impunidad a quien asesinó más de 5.000 personas. Reveló además cómo fueron de estrechos los vínculos entre paramilitares y la fuerza pública. Yo tenía carnet del ejército entregado por la Brigada 11. Tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica. Reiteró también la colaboración que le prestaron a los paramilitares cientos de empresarios del país. 200 empresas bananeras que mediante la Convivir Papagayo apoyaron con 3 centavos de dólar a las autodefensas. El ex jefe paramilitar también señaló la responsabilidad del hoy ex primer mandatario en el asesinato del defensor de derechos humanos de Antioquia, Jesús María Valle, y dijo que tiene miedo por su familia porque ya han asesinado a 15 personas que han declarado en contra de quien fue presidente de Colombia durante 2 periodos.
Así es, Yamid. En otras noticias, el anuncio lo hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Caracas, Venezuela, en donde se reunió con su homólogo Nicolás Maduro. Dijo que eventualmente los dos países, las empresas PDVSA y Ecopetrol, podrían intercambiar combustibles fósiles. Así lo anunció desde Caracas, luego de una reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y también después de presentar su libro Gustavo Petro, Una vida, muchas vidas, en la Feria del Libro del vecino país. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. El anuncio causó controversia y desde la oposición, por ejemplo, el ex senador Jorge Robledo anunció que denunciará al jefe de Estado. Lo que le faltaba a la irresponsable demagogia ambientalista de @PetroGustavo, con el pretexto del cambio climático, problema que hay que atender, pero de manera correcta. La intención, de acuerdo con el primer mandatario, es la de tener una integración como la que se dio en otros continentes. Es una integración real, así comenzó la Unión Europea. Integrando carbón, ahora ellos tienen que integrar energías limpias, nosotros ya podemos comenzar por allí. Recalcó además que lo anterior permitirá una economía descarbonizada entre las dos naciones. En Ahora conocimos los testimonios de mujeres habitantes del barrio San Bernardo, quienes habrían sido víctimas de violencia policial. Melissa Guevara está en la localidad de Santa Fe con las autoridades. ¿Qué dicen, Melissa? Muy buenas tardes, Yamid, qué gusto saludarle a usted y a todos los televidentes de Ahora. Pues yo me encuentro en inmediaciones al barrio San Bernardo porque algunos habitantes de calle y mujeres que ejercen labores sexuales pagadas denuncian ser víctimas de una presunta persecución policial, pero además abuso también por parte de los uniformados, al tiempo que estarían siendo extorsionados por parte de los mismos. Escuchemos su testimonio. Él me requisa y me quita el dinero y más encima me pidió 100.000 pesos para no llevarme. Según algunas mujeres trabajadoras sexuales, en San Bernardo ya no hay tranquilidad entre los uniformados de la policía y los habitantes del sector. La policía prácticamente ellos no van a cuidar allá a los ciudadanos o al barrio, no. Ellos van a buscar dinero, a extorsionar a los vendedores, a quitarles lo que ellos venden, quitarles sus celulares, exigirles cantidades alarmantes cuando lo logran coger con lo que tengan. Para nadie es un secreto que es una olla. Los habitantes de calle y las trabajadoras sexuales entienden que en la zona es necesario el control, pero están cansadas del maltrato hacia ellas y denuncian a 2 uniformados con nombre propio. Poner una denuncia contra el uniformado Daniel Rodríguez por los abusos que hemos tenido en el entorno donde yo trabajo. Ellos se exceden mucho. Él es un hombre, él no puede requisarme. Por ejemplo, hace una semana, yo por no dejarme quitar mi dinero, él cogió, me estrujó, me golpeó. Me quita el dinero y más encima me pidió 100.000 pesos para no llevarme. Entonces, desde ahí que yo no le presté los 100.000 de darle al señor, el señor cogió, me golpeó, me llevó, me empapeló y me pegó y cada nada, todo groseramente me mira los senos. De acuerdo con las denunciantes, los implicados serían uniformados de la policía de apellidos Rodríguez y Parada, quienes acosarían sexualmente a las trabajadoras sexuales, abusando presuntamente de su autoridad. Yo el sábado tenía un vestido y él me metió el pie sobre debajo de las piernas y yo le dije que esperara, que se me estaba viendo los cucos y él no le importó, él seguía metiéndome el pie por debajo de mis piernas y ahí quedó las cosas. Me sentí maluca porque se sintió la vagina contra el pie el señor. En Ahora contactamos al mayor Morales de la estación de policía de Santa Fe y nos contó que la zona es un polígono custodiado desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la madrugada. En labores de vigilancia y control estaría el Ejército, la Policía Metropolitana de Bogotá y la alcaldía local, pero respecto a los presuntos abusos, mencionó que no tiene conocimiento. Y desde este proyecto Ahora enviamos condolencias a los familiares, amigos, a los colegas de la periodista Luz Piedad Euse, quien murió el día de ayer en el autódromo de Tocancipá tras la caída de una pantalla gigante sobre el público. El siguiente es un servicio social. Fabio Daniel Mata Hernández, de 30 años, desapareció el pasado 7 de noviembre en el barrio Colinas, Lomas, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá. Si usted tiene información que ayude a
encontrarlo, por favor comuníquese al número 580-3814. 580-3814. En Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos de la investigación que abrió la Fiscalía al director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, por presuntas irregularidades en contratación. Hablaremos también del balance de gestión de la gobernación de Cundinamarca y ampliaremos detalles sobre la investigación en curso para aclarar lo que pasó en el autódromo de Tocancipá en la final de la TC 2000. Regresamos en segundos para seguir hablando del presupuesto y del endeudamiento de Bogotá. Acompáñenos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y les recibo con datos que tienen que ver con el cupo de endeudamiento, es decir, la cantidad de dinero que puede conseguir el Distrito de Bogotá con base en sus ingresos, con base en lo que recauda. Así ejecutó la Administración Distrital su cupo de endeudamiento, estamos hablando de 11.8 billones de pesos. Como ven ustedes, la mayor porción de ese cupo de endeudamiento, cerca de la mitad, es para el metro y las troncales alimentadoras. Un 14% para la infraestructura educativa, un 11.2% para la Ciclo Alameda y otras obras de infraestructura vial, 10.7% para cupos de educación superior, 5% para el fortalecimiento de la infraestructura de la salud, 4% para infraestructura social y cultural, 3% para sector hábitat y servicios públicos y 3% para otros. Los datos vienen de nuevo de la Secretaría de Hacienda. Su análisis, profesor Cuéllar, por favor. Bueno, la ciudad se ha montado en una serie de proyectos de infraestructura que son muy importantes y que van a generar una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, pero eso obviamente pues, nos limita en los próximos años en términos, por ejemplo, de las posibilidades de adquirir nuevo endeudamiento para la ciudad. En este momento quedamos muy cerca del indicador límite, que es del 60%, frente al PIB de la ciudad, lo cual pues ya es una alerta de que de aquí en adelante hay que ser cuidadosos, es decir, vamos a hacer unas inversiones importantes, fundamentales, pero no vamos a poder hacer muchas más, ¿cierto? Y eso pues va a constituir una limitante para el desarrollo de algunos de los programas que traiga en mente el alcalde electo de la ciudad. Carlos Fernando Galán Pachón, el nuevo alcalde mayor de Bogotá, si quisiera endeudarse más o si quisiera que el distrito se endeudara más, ¿qué tendría que hacer, profesora Salina? Está en el límite, como bien lo señalaba mi colega de panel. Bueno, hay otras estrategias, ¿no es cierto? Tratar de buscar más ingresos, ¿no? Para poder financiar otros proyectos. ¿Eso es mejorando el recaudo? Sí, hay que mejorar el recaudo. Bogotá lo hace bastante bien, pero siempre podríamos llegar más, ¿no es cierto? También pensar los secretarios distritales, además de los ingresos que ya tienen, también pensar cómo se pueden recaudar nuevos ingresos, ser muy eficientes en términos de ejecución presupuestal, ¿no? Porque lo que no se ejecuta, pues se está desperdiciando de una u otra forma. Entonces, creo que es muy importante. Como señalaba mi colega, estamos al límite del endeudamiento. De todas maneras, habrá que ver qué cupo, digamos, dependemos también del PIB de Bogotá. El PIB de Bogotá varía muy al unísono del PIB del país y en ese sentido, digamos, también pues estamos experimentando a nivel nacional una entrada a recesión que esperamos que a Bogotá pues no nos impacte tanto y que por el contrario, digamos, con el hecho de ejecutar bien todos los programas que están financiados por endeudamiento puedan generar, digamos, un efecto contracíclico, ¿no? Entonces ahí el tema de productividad va a ser importante y sin lugar a dudas todo lo de movilidad genera impacto sobre la productividad, ¿no? Yo ya me quisiera señalar algo. Hay un pequeño margen para incrementar otros ingresos que no han sido debidamente explotados, que tienen que ver con las plusvalías generadas por algunas de las obras, sobre todo de infraestructura,
y de las obras venideras, ¿no? Porque sabemos que el metro pues, va a generar un cambio importantísimo desde el punto de vista de la organización territorial, de la urbanización y de los impactos que va a tener sobre el valor del suelo. Eso no se ha hecho mucho y no es muy popular, ¿no? O sea, si a usted el valor de un predio le cambió, de su inmueble le cambió como consecuencia de unas obras que hizo el distrito, pues ahí hay lugar a una plusvalía, pero casi nadie la quiere, casi ningún gobierno distrital ha querido meterse en esa discusión. Sí, eso es cierto. Sí, políticamente no es tan fácil de presentar, pero es algo necesario de hacer porque hace parte de esos impactos, de esos efectos positivos de lo que diríamos técnicamente es una externalidad derivada de estas obras de infraestructura y como tal pues también se puede constituir una fuente importante, ¿sí? Entonces así como esa hay otras más que podrían ser explotadas que no nos van a permitir tener un incremento tan fuerte en los ingresos, pero que en este escenario que como estaba señalando mi compañera de panel, tenemos la amenaza de una desaceleración muy fuerte y como sabemos los ingresos tributarios son procíclicos, es decir, están amarrados al comportamiento de la economía. Si la economía decae, pues va a haber una contracción y eso pues obviamente va a cerrarle mucho más el margen de maniobra al nuevo alcalde. Y posibilidades de que la nación, digamos, si no hay una relación suficientemente colaborativa o armónica entre distrito y nación, cuando muchas de las obras de infraestructura, 70% de transporte, de infraestructura de transporte, en 70% lo genera la nación, va a ser muy difícil lectura esas líneas que encontremos recursos en la nación, que también va a estar apretada. Sí, o sea, necesitamos los recursos de la nación. Bogotá es la capital, todos los recursos de infraestructura no es solo para quienes habitamos, nacimos acá y queremos esta ciudad, sino es la ciudad, la capital de todos los colombianos. Y por el tamaño, por la densidad poblacional, Bogotá hace mucho tiempo debería tener metro. Entonces necesitamos esos recursos para infraestructura vial, pero hay que señalar una cosa, y es que si bien uno compara, digamos, el efecto de las transferencias nacionales sobre otros municipios, otras ciudades, el efecto de las transferencias en Bogotá es importante, pero no llega a ser como en municipios, no sé, de categoría sexta, donde el 90% y en algunos casos casi que el 100% dependen de las transferencias, ¿no? Entonces, en eso, pues Bogotá tiene una autonomía financiera, una autonomía fiscal, el recaudo de predial aquí, cuando uno lo mira y toda esta discusión de actualización, catastro multipropósito y demás, pues Bogotá le lleva años luz al resto del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pues tenemos allí una fortaleza fiscal importante que es de resaltar, ¿no? ¿Cómo se ha comportado la inversión en infraestructura en las últimas administraciones distritales de Bogotá? Ese es nuestro último dato de hoy. Muestra lo que sucedió entre 2012 y 2015 en el gobierno de Gustavo Petro, cuando se invirtieron 14.2 billones de pesos. Entre el 2016 y el 2019 se invirtieron 17, estamos hablando, insisto, en infraestructura. Y vean ustedes la curva, cómo sube tremendamente a 27.2 billones de pesos durante este cuatrienio 2020-2023 con Claudia López. Esto, profesor Cuéllar, esta tendencia difícilmente va a ser posible mantenerla. Bueno, dice uno, con las variables que ustedes mencionaban hace un ratito. Sí, claro, es decir, el espacio para que se piense en otras obras de infraestructura significativas o en algún otro tipo de inversión que demande un monto grande de recursos, creo que no se va a tener frente a este escenario, este panorama. Yo quisiera sumar algo a lo que estábamos mencionando hace un momento, y es que el gobierno nacional ha lanzado la propuesta de hacer una reforma tributaria a nivel territorial. Sin embargo, seguramente para evitar pues, que generara ruido frente a la discusión de sus reformas que considera más prioritarias, esto ha quedado por ahí un poquito engavetado, pero muy seguramente en el año 2024 esta discusión se volverá a poner sobre la mesa y es una cosa de enorme interés para la ciudad, porque pues ahí se van a definir unas nuevas reglas de juego, se pueden determinar unas nuevas fuentes de ingreso y se va a cambiar, es probable que también se discuta
por ejemplo, cómo sería un nuevo esquema de reparto de los recursos del sistema general de participaciones. Entonces va a ser una discusión importante frente a la cual la ciudad debe estar alerta y participar muy activamente. Hace muchos años, doctora Salinas, se está hablando de esto, de cómo la nación le transfiere responsabilidades a las entidades territoriales, pero no necesariamente le transfiere la plata. Es más, le ha transferido deuda a las entidades territoriales. Con frecuencia. Sí. ¿Habrá posibilidades de que una cosa como esas suceda en los próximos años, que de verdad haya el consenso político suficiente entre las entidades territoriales y la nación para echar adelante una reforma tributaria territorial? Pues lo que pasa es que hay unos impuestos de carácter territorial que son de difícil cumplimiento. El predial es uno de esos y parte también por la cercanía, ¿no es cierto? En una ciudad como Bogotá, yo no soy vecino de la alcaldesa, yo no estoy cerca de los concejales. Cuando usted va a los pueblos y al territorio, el alcalde es el compadre, el vecino, hay una cercanía. Entonces, estos impuestos que dependen... Señor alcalde, usted va a subir en no sé cuánto % pero cómo, pero la discusión es más cercana, es más local. En ese sentido también falta, aunque se ha tratado de mejorar, pero falta más preparación y eficiencia en el uso de los recursos, en la gestión de los recursos propios, en recaudar mejor esos recursos, porque hay recursos que son de carácter territorial, que los cobra el territorio, son para el territorio y ahí hay un margen para explotar muy alto, ¿no? Pero ahí hay dificultad política, hay dificultad, porque los ciudadanos, pagar impuestos no es lo más popular del mundo, ¿no? Pero pagar impuestos, en Roma la gente pagaba impuestos, o sea, los tributos son de siempre. Creo que lo más importante es aumentar, digamos, esta idea de que el presupuesto tiene que ir hacia la consolidación del bien común y entre más transparencia exista, donde todos sepamos a qué se van los recursos, creo que también ese ambiente político va a ser mejor, ¿no? Entonces, eficiencia del gasto creo y transparencia sobre todo creo que va a ser muy importante. Yo quería sumar algo más. En Bogotá tenemos una altísima dependencia del predial y del ICA, ¿sí? Una de las bases fundamentales de lo que puede ser una eventual reforma tributaria a nivel territorial va a girar en torno a los impactos que puede generar el catastro multipropósito en la medida en que va a permitir actualizar el valor de los predios y por lo tanto incrementar las rentas que puede generarse para las entidades territoriales, pero hay que recordar que en el caso de Bogotá, como tenemos un catastro propio y los valores catastrales en la ciudad están actualizados, realmente el margen de impacto de un ajuste yo creo que va a ser mínimo, ¿sí? Entonces tenemos también una variable que le suma complejidad al asunto porque estamos dependiendo esencialmente de dos impuestos. Muy bien. Veamos qué opinión tiene la gente, porque decía la profesora Salinas, mucho de esto tiene que ver con que la gente sienta confianza en lo público y que sus recursos se están usando bien. ¿Qué también lo han percibido los ciudadanos en Bogotá? ¿En qué creen que se debería invertir? Aquí están sus respuestas. Pues la verdad, en mi concepto no he visto cómo se han invertido. En todos lados veo las calles rotas, o sea, no se han invertido como uno quisiera, ¿no? Ni para la salud, ni para carretera, ahora cámaras escondidas. Pues con las avenidas que están arreglando, la 68, la Boyacá y la 30. Pero entonces no arreglan rápido las vías para que no haya tanto trancones ni nada. Pues yo siento que invierten mucho en infraestructura vial. Los que vivimos en Bogotá vemos que nos podemos demorar 2 horas transportándonos a algún lado. Entonces siento que sí deberían invertir mucho más, digamos, en lo de la séptima, que la están ampliando, diferentes métodos de transporte. Jóvenes a la U, que es un programa que sí he escuchado hablar y realmente yo diría que es una buena propuesta, realmente una buena propuesta. Siento que en lo que más se va es en la movilidad, en las vías, en mejorar como todo lo de vías, pero nunca se ve, siempre están en obras, siempre hay huecos. Pues a mí me gustaría que el nuevo alcalde haga progreso en esta ciudad de las vías, que pongan esos trabajadores a trabajar
continuamente, no que se acuesten a dormir. Que le den prioridad a la parte de educación, de salud, medio ambiente, porque sí necesitamos harto recuperar la ciudad en cuanto a ambiente. Me gustaría que el nuevo alcalde tuviera un nuevo proyecto al respecto en carretera, salud, vivienda, más trabajo, porque por lo menos ahorita no hay ingresos para un estrato 3 que uno antes sobrevivía, ahora ya no se puede sobrevivir. En la educación también es algo muy importante que se debería realmente llevar para que los jóvenes, los niños, lo que sea, empiecen a estudiar. Deben invertir mucho más en seguridad al 100% y en el futuro de los jóvenes, en lo que es becas, en lo que es estudio, en lo que es tener en cuenta otras carreras más de las que ya tienen en cuenta como en los planes normales. Lo anticipábamos al inicio de esta emisión. En el Consejo de Bogotá están en plena discusión del asunto del presupuesto del distrito. Siguiendo esta discusión está Cristian León. Cristian. Efectivamente, y es que la Comisión Tercera de Hacienda del Consejo de Bogotá inició ese debate sobre el presupuesto de 2024. Recordemos que la actual administración, por medio de la Secretaría de Hacienda, es la que le hace esa solicitud a esta corporación. En este caso fue de 33,2 billones de pesos. Es decir, la actual administración solicita unos recursos para la siguiente, que es la del alcalde electo Carlos Fernando Galán, que con esta aprobación o no, dependiendo de lo que responda el Consejo de Bogotá y apruebe, tendrá esos recursos para poder disponer en el 2024. La solicitud, lo recordamos, es de 33,2 billones, pero podría cambiar dependiendo de la decisión y los debates que se den en el Consejo, que por el momento están en la Comisión de Hacienda. Consultamos con varios cabildantes y esto fue lo que nos indicaron. No es que no sea posible tener un presupuesto de 33,2 billones. El tema es en qué se va a invertir esos 33,2 billones, porque si es para seguirnos endeudando, Bogotá ha llegado al tope del endeudamiento para tener una ciudad destruida, una ciudad en donde la gente sigue en la pobreza, en donde la inequidad sigue, en donde los robos siguen, en donde la inseguridad sigue. Eso no puede ser. Estamos trabajando arduamente con Carlos Fernando Galán para encontrarle, digamos, encuadrar, como dicen popularmente, encontrarle la comba al palo para que este presupuesto quede de la mejor manera dispuesto para el plan de gobierno de nosotros. También hay que decir que esta discusión continuaría la próxima semana, específicamente el martes, día en que se espera que se radiquen las ponencias y así tenga un avance significativo esta discusión y se pueda determinar cuánto será el presupuesto para el alcalde electo en 2024 y por supuesto estaremos pendientes de lo que ocurra aquí en el Consejo de Bogotá. Informó Cristian León para ahora desde Teusaquillo. Continúen con más información. Gracias, Cristian. Volvemos aquí, pero para las conclusiones comienzo con usted, profesor Cuéllar. Bueno, tenemos un panorama un poco complejo. Hay unas cosas positivas en el sentido de que se van a llevar a cabo unas inversiones importantes que, como lo veíamos en la nota, van a estar sintonizadas con algunas de las preocupaciones que expresa la ciudadanía, como el interés de que se construyan y se terminen lo antes posible muchas de estas obras de infraestructura y de movilidad para la ciudad. Pero tenemos también una serie de amenazas que van a obligar a la nueva administración distrital a ser cuidadosa y además le van a reducir su margen de maniobra. Entonces yo creo que el nuevo alcalde va a tener que concentrar muchos de sus esfuerzos en tratar de sacar con la mayor eficiencia posible las obras que se han determinado para la ciudad en los próximos años y no va a tener mucho espacio realmente para hacer propuestas muy ambiciosas que impliquen tener que asumir un nuevo endeudamiento. Profesor John Jairo Cuéllar, de la Universidad Central, investigador, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Yamil, por su invitación. Doctora Salinas, recomendación, conclusión. Comparto con el profesor Cuéllar, definitivamente creo que la apuesta será a una administración que sea muy eficiente con los recursos, ¿no? Eficiencia y equidad van de la mano y cuando tenemos un cupo de endeudamiento ya tan al límite, sí será importante. Además, creo que en términos de legitimidad será muy importante terminar estas obras. Los bogotanos queremos ver concluidas estas obras y será importante para el gobierno de él, vuelvo y repito, en términos de legitimidad y para nosotros en términos de calidad de vida que se logren estas
estas obras, ¿no? Y eso lo logramos con eficiencia en los recursos públicos y definitivamente la invitación a trabajar más en los presupuestos ciudadanos, que Bogotá lidere el tema de presupuestos ciudadanos, trazabilidad, que cada vez podamos tener datos cruzados con recursos que se han invertido en los programas y demás, para que pues la ciudadanía sienta una mayor satisfacción en lo que se están invirtiendo los recursos. Doctora Adriana Francisca Salinas, doctora en Economía, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, gracias a ustedes por invitarme. Muchos de ustedes dirán, no, yo no pago impuestos porque se los roban. Y los gobernantes pueden decir, no hemos hecho todas las obras que queremos hacer o todos los programas que queremos hacer porque no hay suficientes recursos. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Bueno, podría ser a punta de confianza. Si hay más trazabilidad, más seguimiento, más visibilidad, más veeduría a esos presupuestos y en qué se gastan, eventualmente pudiera haber más confianza en lo público. Y si hay más eficiencia, lo demostró en algún momento una administración, la de Antanas Mockus, eventualmente podría haber más confianza en lo público. De eso se trata, de que no sea solamente un asunto de paneles de expertos, sino también de veedurías en las que usted, como ciudadano, como ciudadana, debería y podría participar. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana para otro programa de investigación, análisis y datos. Actualizaremos nuestro análisis sobre la línea 1 y 2 del Metro de Bogotá en clave de presente y de futuro. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.